Y hay nuevas y reveladoras imágenes del momento del ataque armado. Estamos, de hecho, revisándolas a Donald Trump en Pensilvania y también imágenes del presunto autor de este ataque. ¿Quién era? Era un joven que aparentemente tenía varios explosivos en su casa y además también su padre le había comprado el arma que utilizó durante este atentado. Estamos ahora junto a Pablo Torres para analizar precisamente todos estos detalles que se han ido conociendo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Avelino, cómo estás? Sí, mira, bien. y ahí entregabas varios antecedentes bien importantes de lo que se ha ido conociendo a cuentagota y que incluso varios de esos antecedentes se conocen a través de fuentes de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Se habla justamente de Thomas Matthew Crooks, este joven de 20 años, quien hasta el momento es identificado como el tirador de este intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Así también se está investigando y así ha sido calificado por parte de las fuerzas policiales. Las imágenes que estábamos revisando justamente del medio TMZ son en el momento en que se genera los disparos, y hablamos de los disparos porque si bien hay una bala que fue incluso capturada en fotografía y que da en la oreja derecha de Donald Trump, hay otros dos disparos que justamente también impactaron en otras personas. Disparos de un calibre mucho más grande. Estamos hablando de un rifle AR-15 que además, si usted no lo conoce, créame que lo ha visto. Es uno de los rifles más utilizados en los Estados Unidos, sobre todo en los tiroteos que ha existido. Y estas imágenes justamente dan cuenta del momento en que este sujeto ataca, dispara justamente estas balas y además es abatido, y por ende la imagen ahí que está tratada se trata del momento en que finalmente la policía y el servicio secreto, además no se sabe todavía quién específicamente ha sido, logra abatir a este sujeto y logra quitarle la vida, terminando así con un hecho que pudo haber terminado muchísimo peor. Básicamente por centímetros es que Donald Trump se salva en la jornada de ayer. Sí, de hecho el arma que tú nos comentas es un arma que tiene un largo alcance. El lugar desde donde este individuo dispara es una azotea que se encuentra aproximadamente 120 metros de donde se encontraba el expresidente Donald Trump, realizando, digamos, este meeting junto a algunos de sus partidarios. Lamentablemente también hay una persona fallecida. Sabemos además también, Pablo, que la casa del tirador ya ha sido allanada. Allí se encontraron explosivos. Hay imágenes, al que estamos viendo de hecho ahora en imágenes es precisamente el hombre sindicado como el autor de los disparos, un joven de tan solo 20 años, Thomas Matthew Crooks. La verdad es que impacta. También se sabe que es republicano, es decir, pertenece también a, digamos, el ala política a la que pertenece Donald Trump. Pero esto podría eventualmente ser distinto, porque bueno, la gente puede ir cambiando con el tiempo de opiniones. ¿Qué se ha sabido de eso? Lo que se ha sabido hasta el momento, en el acta de registro justamente en Pensilvania, recordemos que uno se va inscribiendo en el estado, finalmente, más allá de que las elecciones son generales, se inscriben en los estados porque cada estado maneja las elecciones. Claro. En el acta de Pensilvania aparece como un republicano dentro del acta de los republicanos. ¿Qué le permite eso? Por ejemplo, participar de la convención que empieza mañana en Milwaukee, en Wisconsin. Eso le daría el acceso finalmente a este evento. Por ende, podría hablarse de que esta situación es simplemente una inscripción para algo que pudo haber terminado mucho peor. Pero lo más probable es que lo tenía planeado. Es que ese es el punto. Aquí hay una planificación. ¿Por qué? Porque tú lo decías. Hay artefactos explosivos o al menos dispositivos de explosivos que fueron encontrados en el auto de este joven de 20 años en su casa, y también al interior de su domicilio fueron encontrados algunos objetos que son de interés de esta investigación. Sus padres hasta el momento no han dicho mucho más que decir no sabemos lo que pasó, no entendemos lo que pasó. Tú hablabas del rifle, justamente. Sí. Una información que no ha sido confirmada todavía por una fuente oficial, una declaración oficial, pero claro, fuentes a medios estadounidenses han dicho que el rifle se lo compró su padre. Vayamos a ver por qué. También que se está tratando de saber, digamos, y vincular a posiblemente algunos cómplices de este individuo, que hasta ahora al menos no se sabe si es que los tenía o no, pero es bastante probable porque no es tan fácil para un joven obtener este tipo de armas. Por lo mismo, lo más probable es que sea verdad que se lo haya comprado el padre o que fuera del mismo padre, digamos, y lo mantenía en su hogar. Lo que pasa es que das en un punto bien clave que va a depender de las regulaciones del Estado. Claro. Hay muchos estados donde incluso no está prohibido venderle armas a menores de 18 años. Sin embargo, hay algunas armerías que lo hacen, evadiendo justamente ese control policial. En este caso, podría ser que el padre se lo haya comprado porque él quería divertirse. Sí, para quienes nos están viendo,
parece bastante raro divertirse con un arma de fuego, pero es parte también de la realidad en Estados Unidos, donde finalmente también se venden armas en los supermercados, por ejemplo. Hay gente que practica caza. Exactamente. Ahora, un rifle como tal, este AR-15 es uno de los más que más se requieren, de los que más les gusta a quienes tienen esta fascinación por las armas de fuego. Antes de seguir también ampliando más antecedentes, vamos a escuchar declaraciones de quienes estaban en ese lugar. El pánico que se sintió. Algunos hablaron de 2 o más tiradores justamente por las ráfagas de disparos que había. Finalmente se ha confirmado hasta el momento que sería uno y finalmente habría actuado solo. Vamos a escuchar justamente lo que dijeron. What's going on in America right now is obviously very sad. Obviously, they're trying to do something to take Donald Trump down, but the people will prevail. Justice will be served, and Trump will be back in 2020. So immediately, I just prayed for President Trump, and I'm praying for everybody at this convention, as well as at the rally that's happening, because it's just scary times, and I know emotions are high, and I know that this country is really struggling to find its place, but it's not how we find it. So right now, my thoughts and prayers are everything with Trump and his family. Take a look at what happened. Bueno, la verdad es que tras este ataque, finalmente Donald Trump entrega las primeras declaraciones en su red social y básicamente lo que señala es que una bala atravesó la parte superior de su oreja derecha. Él de inmediato lo notó, de hecho es evidente en el registro cuando él se toca, digamos, la oreja y se agacha de inmediato. Yo imagino que él debe haber estado instruido también para este tipo de situaciones y ahí llegan las personas del servicio secreto, ¿no, Pablo? Hubo ya un intento de ataque, recordemos, un sujeto que entró armado a un acto de campaña cuando Donald Trump era candidato. Sí. Recordemos que hubo un tiroteo fuera de la Casa Blanca donde Donald Trump es sacado de la sala de conferencias de prensa justamente de la mansión presidencial. Y ahora se suma esto, o sea, hay una reacción que más o menos es sabida de él. Él siente además este dolor y finalmente eso le permite tal vez identificar que estaba bajo peligro y se lanza inmediatamente. Se escuchaban 3 disparos, son los 3 disparos justamente que dispara este sujeto de 20 años que finalmente es abatido por la policía. Y Donald Trump además habló durante la jornada de hoy en una nueva publicación a través de su red social Trust, que finalmente es el que le quiere combatir a Twitter y a redes sociales que él no confía, que ha dicho: fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que nos mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes frente a la maldad. Amo verdaderamente a nuestro país y los amo a todos ustedes y espero poder hablarle a nuestra gran nación esta semana desde Wisconsin. Eso da pie a que él va a estar con todas sus apariciones, con todo. Incluso anoche se hablaba que iba a estar en un evento de la UFC. Sin embargo, eso no sucede. Se vuelve hasta Nueva Jersey y hoy día los edificios Trump están con un reforzamiento en la seguridad. Todo lo que tenga que ver con Donald Trump hoy día tiene un reforzamiento en materia de seguridad, sobre todo entendiendo que ante la falla que hubo en el perímetro en este evento, se quiere pensar que esto habría sido lo único, que fue un atacante solitario, un lobo solitario como se le dice, pero que podría evolucionar a una situación mayor. Tienen que prevenirlo justamente después de que ayer el expresidente de los Estados Unidos y candidato presidencial hubiese sido herido, lo que es una falla masiva en la seguridad del servicio secreto. Sí, además tenemos también varias reacciones por parte de diferentes líderes mundiales. Por ejemplo, el rey de España y la reina Leticia enviaron una carta de apoyo al expresidente Donald Trump desde Rusia. Sin embargo, señalaron y acusaron a la administración de Biden de crear la atmósfera para que finalmente el ataque ocurriera contra Trump. Por supuesto, es algo que viene desde Rusia, hay que tomarlo con esas consideraciones. Allí está la foto precisamente del minuto exacto, digamos, en que la secuencia en que a Donald Trump está hablando y de pronto él siente algo en incluso su oreja, se la toca. Incluso, mira, en la primera fotografía de esta secuencia puedes ver el hombro izquierdo, que está a la derecha justamente de nuestra perspectiva de Donald Trump. En la primera foto, donde todavía no se ha dado cuenta, hay una línea. Esa es la traza de la bala que le toca la oreja finalmente y que lo perfora. Y aquí está la imagen completa, la imagen de Doug Mills, justamente el fotógrafo del New York Times, que ha reporteado desde Ronald Reagan en adelante a los presidentes de los Estados Unidos. Entonces tiene un conocimiento. Incluso él ha dicho, esperaba
que no le impactara una bala. Él puso en riesgo su vida y dijo, bueno, voy a capturar la imagen, espero que no me capture la bala a mí. Lo dijo en declaraciones justamente a este medio. Y ahí se ve, esta es la bala que finalmente, con un calibre más o menos largo, siendo un rifle, justamente, con un rifle finalmente da a entender que esto era una bala que por unos centímetros más a la derecha, y por esta perspectiva justamente, pudo haber acabado con la vida de Donald Trump. Esta es el mapa que hemos justamente aquí generado en nuestro equipo de Chilevisión Noticias, donde se ve la posición aproximada del tirador. Todavía no se tiene claridad de dónde fue encontrado. Se dice que sería un poco más atrás de donde está justamente el punto de inicio de la línea. Si usted la sigue, son 130 metros aproximadamente de distancia desde donde estaba el tirador hacia el podio donde estaba Donald Trump. Y fíjese, no hay ningún árbol. No hay ningún objeto que obstaculice la visión. Es decir, era una posición casi perfecta para que un tirador con un poco de entrenamiento le quitara la vida a Donald Trump. El tema es finalmente por qué sucedió eso, por qué ese lugar no estaba siendo vigilado por el servicio secreto. Incluso si podemos volver a la imagen, porque quería mostrarles también la zona donde se ubican los francotiradores de respuesta. Donald Trump, justamente donde está en su podio, detrás de él tiene francotiradores. Son ellos los que supuestamente habrían respondido en primera instancia. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque los videos justamente que se han difundido durante esta jornada muestran que los francotiradores de respuesta del servicio secreto y del FBI se están acomodando. Entonces no sabemos finalmente quién logra abatir a este tirador. Ellos están tiran un disparo, se escuchan muchas ráfagas, pero tiran un disparo, se acomodan y luego siguen disparando. Entonces puede ser que haya sido un policía local, haya sido un policía del servicio secreto en ese lugar, o puede que haya sido un francotirador que respondió ante localizar justamente al tirador. Sí, de hecho, bueno, eso lo van a finalmente definir los peritajes balísticos que se deben estar probablemente ya realizando. Y también, según las imágenes que veíamos del portal TMZ, aparentemente el francotirador que lograría abatir finalmente al autor del ataque se encontraba en un techo también, es decir, había algún tipo de resguardo y presencia de francotiradores, digamos, porque es conocido que en Estados Unidos este tipo de situaciones ocurren frecuentemente y no es el primer atentado ni tampoco intento de magnicidio que ha ocurrido en Estados Unidos. Pero ¿sabes cuál es el problema, Abelino? Y aquí viene la falla de seguridad. Muchos asistentes vieron antes que el servicio secreto a una persona rondando con un rifle. De hecho, hay una persona que dice que lo vio escalando. Exactamente. Y ante esas advertencias, nadie hizo nada hasta que se ejecutó el disparo. Eso significa que hubo una falla de seguridad, porque cuando detectas al tirador luego del disparo, es porque ya prácticamente la seguridad se ha visto vulnerada. Tú hablabas de los ataques anteriores justamente que han existido, y tenemos varios en Estados Unidos. Sí. O sea, tenemos 3 asesinatos justamente que se ejecutaron de presidentes en ejercicio. 4 asesinatos, y uno de ellos da pie a ser la primera víctima del servicio secreto, que estamos hablando de John Kennedy. Pero vamos a partir mucho más atrás. Estamos hablando de 1865, cuando Abraham Lincoln en el Teatro Ford es asesinado con un disparo en la nuca, justamente en una vulneración total de seguridad, porque llegan detrás de él y le disparan al palco donde estaba. Exactamente, directo al palco presidencial. Él es tratado horas después, pero lamentablemente falleció. Las imágenes que estamos viendo además son de lo que sucedió con John Kennedy en Dallas, en Texas, en el hecho tal vez más memorable por las conspiraciones que han existido, pero también por las investigaciones que se han dado posteriormente. Fue hasta el momento, y en eso vamos a ser súper precisos, la teoría oficial hasta el momento habla de la bala única, que fue lanzada desde un edificio muy cercano a la plaza donde estaba justamente circulando el carro presidencial. Desde ese momento nunca más los autos presidenciales de los Estados Unidos fueron abiertos, las limusinas. Desde ahí todos fueron cerrados. ¿Qué sucede justamente con Kennedy? En 1963 él es herido en su cabeza en un impacto que, para las imágenes, la verdad es que las tuvimos que tratar porque son impactantes, el momento en que le llega este disparo, y él es abatido y finalmente horas más tarde fallece en el hospital de Parkland, justamente en el hospital memorial de Parkland, donde se constata su fallecimiento. Eso es parte de los ataques que han sucedido, pero tenemos, por ejemplo, el de James Garfield, el de William McKinley, el de Franklin Roosevelt, justamente, que ese fue un intento fallido. Ronald Reagan, por ejemplo, que también fue herido, y que él además fue herido, se concretó su lesión, finalmente lograron herirlo y tuvo que recuperarse con harto tiempo, justamente. Fue un hecho muy, muy traumático también para los Estados Unidos, y desde ahí no ha habido más presidentes
presidentes que han sido abatidos desde Kennedy, justamente, que fue el primero del servicio. De hecho, tengo entendido que el de Ronald Reagan no fue el único. Creo que tuvo por lo menos unos 2 intentos. Exactamente, fueron 2 intentos en 1975 por semanas. Perdón, el de Gerald Ford fueron 2 intentos. El de Ronald Reagan fue uno finalmente en 1981. Y de ahí se salta a George Bush, pero eso fue fuera de los Estados Unidos con un intento de lanzarle una granada. Sin embargo, la granada no detona, no llega tampoco a Bush porque estaba protegido con un vidrio y finalmente no hubo una herida en ese caso, pero hubo un intento finalmente. Hasta que saltamos a justamente Donald Trump como expresidente, candidato presidencial en este intento que se logró al menos herirlo. Ahí están viendo el arma justamente con la que le quitaron la vida a John Kennedy, en tal vez el hecho más trascendente de lo que significan las muertes de los presidentes, porque además, lo decíamos, el primero del servicio secreto, lo traumático que fue para lo público, imágenes que se conocieron casi 50 años, casi 40 años después justamente de lo que sucedió en ese entonces, y además por el impacto que fue perder a un presidente en medio de una guerra fría. Justamente se habla de connotaciones políticas a lo que fue su asesinato, el detener una guerra, y muchos han comparado la situación de Kennedy con, lamentablemente, la de Donald Trump. ¿Por qué decimos lamentablemente? Porque se está politizando ya un hecho. El propio Donald Trump ya lo ha dicho a través de sus mensajes. Era obvio que lo iba a hacer, pero ahora se está llegando a una esfera mucho más profunda, donde incluso algunos han acusado sin ningún sustento a Joe Biden finalmente. Entonces, lamentablemente preocupante lo que ocurre. En unos minutos más debería hablar justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego de haber recibido un briefing, justamente un desglose de lo que ocurrió en las últimas horas en sistema de seguridad interior, y saber finalmente cuáles son los avances en esta investigación, con un Donald Trump que va a estar justamente en la convención republicana en Wisconsin durante esta semana. Sí, allí por supuesto se espera que el presidente entregue, digamos, palabras al público y que también dé a conocer algunos antecedentes que probablemente él ya debe manejar, pero que lo más seguro es que no puede revelar aún a la prensa, porque, como les decíamos, se están buscando posibles cómplices de este individuo. Hubo toda una planificación, les resultó perfecto todo, además. No, sí, casi perfecto, porque finalmente por 10 centímetros lamentablemente falló en lo que fue el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Avelino, esta noche, justamente en el Noticiero Central, Daniel Tiros va a estar con un informe completísimo también de lo que ha sido la historia de los intentos de asesinato de los Estados Unidos. Perfecto, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa.